Bien, continuamos entonces con las queries o consultas a la base de datos y ahora vamos a pasar a algo un poco más interesante. Hasta el momento hemos hecho solamente consultas a una sola tabla, pero recordemos que la información, los datos en la base de datos están repartidos por un montón de tablas y parte de la riqueza de tenerlos así es que nosotros podemos mezclar la información, ¿ya? Y obtener cosas más elaboradas. En este video vamos a ver cómo hacer consultas que involucren a más de una tabla. Eh, Cuando se toma información de dos tablas y se relaciona, eso es lo que se conoce como un join. Ujú. Existen varias sintaxis de join, pero la que vamos a ver ahora va a ser la sintaxis que utiliza Oracle, ¿ya? Propuesta por Oracle. Eh, Como primer ejemplo, partiendo de la misma base de datos que teníamos antes, ¿cierto? Donde hay clientes, donde hay productos y donde hay compras que relacionan los clientes con los productos. Supongamos que estamos interesados en ver cuáles son las compras que hicieron los clientes, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tipear va a ser algo más o menos como esto. Select, ¿cierto? Sigue siendo un select. Eh, Antes de tipear lo que está ahí, voy a poner from. Queremos saber qué cliente, qué compra hicieron cada cliente. ¿Ya? Entonces es necesario que yo consulte desde esas dos tablas y qué es lo que yo necesito consultar. Supongamos que yo quiero saber eh, el nombre del cliente y en qué fecha compró. ¿Ya? Entonces voy a abrir esto para que se vean cuáles son los campos. Ya, volvemos acá. El nombre del cliente está acá, ¿cierto? Entonces va a ser el nombre y la fecha va a estar en la tabla compra, es decir, tengo que sacarla de acá. ¿Ya? Ahora, es una buena práctica poner, además, cuando tenemos más de una tabla, poner de qué tabla estamos sacando la columna, es decir, cliente punto nombre y compra punto, perdón, esto no era compra, era fecha. Ujú. Porque en algunos casos puede haber una columna que se llama igual en dos tablas, ¿ya? Entonces la base de datos va a tener problemas, bueno, va a reclamar de hecho, em, para distinguir de cuál de las dos tablas tiene que conseguir la información. Entonces ahí estamos sacando el nombre de la tabla del cliente, la fecha de la tabla compra y estamos obteniendo la información desde ambas tablas cliente y compra. Veamos qué sucede. Ya, sale un montón de tuplas, de hecho salen 28, pero veamos qué sucede. Fijémonos, por ejemplo, aquí hay una compra del 13 de agosto del 2013 a las 11:34, etcétera. Y aquí encontramos otra compra que es el 13 de agosto del 2013 a las 11:34:07. Es decir, se trata de la misma compra. Si nosotros vamos a la tabla compra, vemos los datos, era ¿de qué fecha? Del 13 de agosto del 2013. Es decir, estamos hablando de esa compra, ¿ya? Esa compra sale asociada con Juan, con Claudia y peor aún, con Francisco y con Marcela. Ujú. Siendo que en realidad esa compra se hizo por el cliente 1,1, que no es otro que Juan. Es decir, la única combinación que está correcta es esa. ¿Y por qué sucede esto? Porque resulta que cuando nosotros hacemos una query
indicando que queremos solamente el nombre, o sea, campos de las dos, de ambas tablas, no, no se hace un pareo entre las compras y los clientes que hicieron esa compra por defecto. Es decir, nosotros tenemos que hacerlo explícito, ¿ya? Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imponer que la, la columna cliente de compra sea igual que el root del cliente. Recordemos que ahí hay una clave foránea. Entonces compra punto cliente tiene que ser igual a cliente punto root. Y veamos qué sucede ahí. Tenemos las compras. De hecho tenemos 7 compras. Veamos cuántas tuplas tenemos en compra. Tenemos 7, por lo menos el número correcto de resultados que sale. Si hay 7 compras no pueden salir más de 7 tuplas. Y salen con las personas que corresponden, ¿ya? Lo que vimos acá, la necesidad de poner esto, es porque las claves foráneas, muchas veces se asume erróneamente que porque hay una clave foránea que está controlando que uno no inserte compras que no correspondan a un cliente, eh, eso va a significar que cuando yo haga la query, eh, la clave foránea se va a encargar de hacer el pareo entre en este caso las compras y los clientes que corresponden, y eso no es así. Es decir, tenemos que hacerlo de manera totalmente explícita. Ahora, ustedes ven que rápidamente, para una query relativamente simple como esta, ¿ya? Que involucra dos tablas, pero una query bastante simple, rápidamente se empieza a hacer bastante larga la query, ¿ya? Una forma de hacerla más corta es mediante el uso de alias, es decir, nosotros tenemos, estas son las tablas a partir de las cuales vamos a obtener la información. Podríamos querer renombrarlas en el contexto de esta query para no tener que estar escribiendo cada vez cliente, compra, etcétera, y reemplazarlo por algo más corto. Ujú. Entonces, para eso vamos a poner, ¿cómo vamos a crear un alias? Vamos a poner el alias justo después del nombre de lo que queremos nombrar. Supongamos que cliente queremos referirnos como CL y compra como CO. Entonces, con eso vamos a poder disminuir el largo, ¿cierto? Entonces, todos los compras se van a transformar en CO y los clientes en CL. Y con eso vamos a obtener exactamente el mismo resultado. Ahí. Pero con una query un poco más corta, ¿ya? Ese es el uso de alias. Vamos a ver que más adelante que el uso de alias no es solamente para hacer más bonita la query o más corta, también va a ser necesaria en algunos casos.